Bienvenidos a un nuevo espacio de Cláusula Win, en el que, como veis en la descripción del título del vídeo, vamos a comentar muy brevemente lo relativo a las tarjetas o créditos revolving, que es una materia de la que estamos recibiendo numerosas consultas, ya que, como sabéis, en las últimas semanas se está publicitando por distintos despachos de abogados la reclamación de los intereses de este tipo de contratos, de créditos y tarjetas revolving, y existe la duda en lo que precisamente significa eso, la tarjeta o el crédito revolving, que no es más que una tarjeta o un crédito revolving, que significa básicamente renovable, es decir, en el que el cliente, el consumidor, lo que contrata, más que una cantidad fija, como lo que ocurre en un préstamo, o lo que contrata es un tope, es un límite que se va renovando conforme vayamos amortizando el capital dispuesto. De manera que si hemos contratado una tarjeta revolving con un límite de 1.000 euros, siempre que no lleguemos a ese tope de 1.000 euros, podremos estar disponiendo del capital o del crédito pendiente. Y conforme vayamos amortizando cantidades, lo pendiente irá disminuyendo, aunque esto con muchos matices, puesto que los intereses son tan altos que al final se paga muy poca amortización. Conforme vayamos, amortizando capital, el crédito a nuestra disposición va aumentando siempre dentro de ese límite. Pues bien, lo que ocurre y lo que ha ocurrido históricamente con este tipo de tarjetas y de contratos es que los intereses que paga el consumidor eran altísimos, siempre rondando el 20%. De manera con que nos encontramos en la situación de que, habiendo contratado un préstamo con un capital o con un límite X, al final la cantidad por intereses incluso llega a duplicar lo debido o lo gastado por principal, lo contratado por principal. Pues bien, el tema de la abusividad de estos intereses es una cuestión que viene de muy atrás, de una ley muy antigua, concretamente de la ley de la usura de 23 de julio del año 1908, que establece en su artículo primero que es un crédito o un préstamo usurario aquel en el que se incluye un interés notablemente superior al habitual o al normal en relación a un concreto tipo de operaciones, y además es manifiestamente desproporcionado con las circunstancias concretas del caso del préstamo que se concede. Pues bien, el Tribunal Supremo, en una sentencia de 25 de noviembre del año 2015, interpretó este artículo de esta ley de la usura en relación con un crédito revolving, y esto es importante, con un crédito revolving y no con una tarjeta revolving, porque el matiz, ahora explicaremos por qué es importante diferenciarlo. Y en relación con un crédito revolving, estableció que efectivamente un interés de en torno al 20% era abusivo y por lo tanto anula ese contrato de crédito revolving. Y lo que se consigue con estas sentencias, con estas reclamaciones, es que el consumidor pueda recuperar todo lo que ha pagado por intereses en este contrato. Es decir, solo tiene que devolver el capital principal prestado y no intereses. La entidad bancaria deberá devolver al consumidor los intereses que ha pagado en virtud de ese crédito revolving, crédito renovable. Pues bien, como decimos, el Tribunal Supremo en esa sentencia de 25 de noviembre de 2015 estableció que ese interés de en torno al 20% en ese tipo de operaciones de crédito revolving pues era abusivo. Lo que ocurre es que actualmente existe una división en la jurisprudencia y algunas audiencias provinciales están empezando a distinguir lo que es un crédito revolving de una tarjeta revolving, considerando que en las tarjetas revolving sí que ese interés aproximadamente del 20% pudiera ser más acorde con la habitualidad y con lo normal en ese tipo de operaciones. Entendemos que esto es una doctrina, es un criterio discutible. ¿Por qué? El Supremo ya dijo en su sentencia de noviembre de 2015 que el parámetro a tener en cuenta para comprobar si ese crédito revolving era abusivo o no era comparar el interés de nuestro contrato con el interés legal del dinero, sino con el interés habitual de ese tipo de operaciones. Pues bien, para conocer ese interés habitual de este tipo de operaciones se acude a los listados, a las tablas que publica el Banco de España y que anualmente establece el tipo de interés que las entidades bancarias, la media, están aplicando a cada tipo de contratos. Pues bien, hasta junio de 2010
el Banco de España englobaba en un mismo parámetro, en una misma tabla, todo lo relativo a créditos al consumo. Y el interés en este tipo de operaciones, créditos al consumo, ahí englobaba lógicamente también las tarjetas y las tarjetas de crédito aplazado, establecía pues un interés hasta el 2010 normal en este tipo de operaciones en torno entre el 7 y el 9%. Por lo tanto, se venía considerando que si nuestro crédito revolving, incluso nuestra tarjeta revolving, tenía un interés, una TAE del 20%, pues lógicamente era abusivo porque superaba con creces ese 7 o 9%. Pero como decimos, eso era hasta junio del 2010, porque a partir de esa fecha el Banco de España, en una tabla aparte, diferencia lo que son las tarjetas de crédito aplazado, las tarjetas revolving. Y en este caso sí que a partir de junio de 2010 habla de una media de intereses en este tipo de tarjetas de un 19, 20, 21%. Y como decimos, con un criterio discutible, algunas audiencias provinciales, muy importante, a contratos de tarjetas revolving celebrados muy anterior a esa fecha de junio de 2010, en los años 2005, 2006, 2007, están aplicando ese parámetro del Banco de España, esas tablas del Banco de España y esos índices que se publican a partir de junio de 2010, para llegar a la conclusión de que en esas tarjetas revolving, no en créditos revolving, sino en esas tarjetas revolving, una TAE del 20%, pues se considera habitual y se considera pues ajustado a los parámetros del mercado. Como decimos, es un criterio muy discutible, puesto que si el contrato de tarjeta revolving se firmó en el año 2005, 2006, 2007, hay que acudir a ese listado publicado del Banco de España y, aunque englobe crédito al consumo, da lo mismo. Es el único parámetro, el único dato objetivo que existe a esa fecha y es el que tiene que tomarse en cuenta. No irse a un año muy posterior en el que ahí sí que existe un acomodo entre la TAE o el interés del crédito o préstamo revolving y el habitual o el normal de ese tipo de operaciones. Por lo tanto, actualmente y conforme a la jurisprudencia actual, como decimos, algunas audiencias provinciales están estableciendo que en cuanto a tarjetas revolving, con un criterio, decimos, muy discutible, un interés, una TAE del 20% sería ajustado, puesto que se tienen en cuenta esos parámetros, esas tablas publicadas muy posteriormente, seguramente, a la contratación de esa tarjeta revolving. En definitiva, se trata de una materia muy interesante para el consumidor, puesto que puede optar a la devolución de una cantidad muy importante por intereses, además unos intereses que ya sin acudir a tablas, sin acudir a ningún parámetro, ni a ninguna doctrina, ningún criterio, se entiende que son completamente abusivos cuando estamos viendo que hay consumidores que están pagando por intereses cantidades que duplican, lo hemos dicho y lo repetimos, duplican el capital contratado, ese límite contratado en su tarjeta, en su crédito revolving, y por lo tanto es muy interesante que el consumidor pueda verse resarcido por ese interés abusivo y recupere todos los intereses dispuestos, que además intereses seguramente que le hayan llevado a una situación de morosidad y le hayan impedido precisamente acometer el total del préstamo por culpa de esos intereses leoninos, usuarios y abusivos. Por lo tanto, desde Cláusula Win aconsejamos que se consulte con su abogado esta materia. Su abogado, su letrado, estudiará si efectivamente dentro del criterio de la audiencia provincial donde se vaya a cometer esa reclamación se entiende si una tarjeta revolving es abusiva o no, o si el crédito revolving es abusivo o no, y por lo tanto la viabilidad de esa reclamación. Y por lo tanto, insistimos, aconsejamos que no se deje pasar esta oportunidad que abrió ya hace años la sentencia de 25 de noviembre de 2015 del Tribunal Supremo y se reclamen esos intereses que entendemos que son completamente abusivos.